Continuamos entonces con nuestra quinta exposición del día de hoy, para la cual nos acompaña el señor Germán Sturzenegger, especialista senior en agua, saneamiento y residuos sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos hablará sobre el consumidor y la recolección selectiva. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de la presentación, que durará 10 minutos. Tendremos 5 minutos para formular las preguntas y respuestas. Y señor Sturzenegger, tiene usted el control de su propia presentación. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Quiero confirmar que me escuchan bien. Escuchamos muy bien. Excelente. Entonces, bueno, voy a iniciar mi exposición hablando del desafío que enfrentamos como región. Y también, Gustavo, por favor, me confirma si están viendo la presentación. Lo vemos, pero no como presentación toda su en dimensión. pantalla completa. Sería bueno que la ponga en pantalla. Ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias. Ahí está. Dale. Bueno, voy a arrancar hablando primero del desafío que enfrentamos como región. Y es un desafío regional, pero que también toca a Perú. Y es este dato, ¿no? En América Latina y el Caribe todavía reciclamos un porcentaje muy, muy bajito de los residuos sólidos municipales. Y por residuos sólidos municipales me refiero esencialmente a los domiciliarios, aunque también en este número están los residuos comerciales, ¿no? Es decir, 4.5. Y si nos comparamos con otras regiones, incluso con algunas de menor nivel de desarrollo, vemos que estamos en la cola de esta curva de reciclaje, ¿no? O sea, somos la región a nivel global que menos recicla. Y la verdad que eso es algo que nos debería preguntar, y ahora voy a explicar un poquito cuál es mi interpretación del por qué, ¿no? Obviamente, si tomamos únicamente la fracción de los residuos reciclables, es decir, el plástico, el papel, el cartón, el aluminio, etcétera, que es más o menos un tercio de los residuos sólidos municipales que generamos cada año, que son más o menos 230 millones de toneladas en toda la región, un tercio de ese total son reciclables y más o menos reciclamos un 15% de eso que efectivamente podemos reciclar, ¿no? Comparativamente, no tengo el dato, pero también es muy bajito y estamos peor que el resto de las regiones del mundo, ¿no? Incluso, como decía, de menor nivel de desarrollo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué pasa esto? Y obviamente hay temas de oferta o variables de oferta y variables de demanda. Hoy, porque me pidieron hablar de recolección selectiva y de comportamiento, me voy a concentrar en la oferta, pero obviamente, y esto lo conocen muy bien todos, hay algunas variables de demanda que explican por qué reciclamos tan poco en América Latina y en el Perú incluido, ¿no? Uno es el tema de la capacidad instalada de la industria, es decir, todavía no tenemos una industria del reciclaje muy consolidada en la región. Obviamente hay también temas de tecnología, donde hay muchísimos materiales, donde no tenemos una tecnología costo efectiva para su clasificación o su reaprovechamiento o reciclaje. Y obviamente hay un tema de fondo estructural, que es la debilidad de nuestros mercados de reciclaje, ¿no? Típicamente son mercados nacionales, no regionales, obviamente con el tema o con la implementación de una política muy restrictiva en el mercado chino, nuestras exportaciones de material reciclable se vieron fuertemente afectadas, y la verdad, con la pandemia además, con la interrupción de muchas actividades de recuperación, hoy la verdad que es el peor momento en materia de mercado de reciclaje, y eso explica también por qué seguimos reciclando un porcentaje bajo. Pero me quiero concentrar en los aspectos de oferta, ¿no? En lo que es el acceso a sistemas de reciclaje y en el comportamiento del consumidor. Y en términos de acceso a sistemas de reciclaje, y por esto me refiero a programas de recolección selectiva, segregación en fuente, programas de puntos limpios, la verdad que también estamos todavía bastante incipiente con porcentajes muy bajos. Y este es un dato que recabamos en el banco, donde estimamos que menos del 5% de las ciudades de nuestra región tienen algún programa formal de reciclaje, ya sea de recolección selectiva, de punto limpio o equivalente, ¿no? La verdad que es un porcentaje todavía muy bajo. Obviamente ahora hay una reforma de política pública que va a empezar a incrementar estos porcentajes. Y bueno, el desafío es ahora también navegar la transición y que estas ciudades que tienen que empezar a reciclar lo puedan hacer de manera costo efectiva, ¿no? Y acá, en lo que es recolección selectiva, que es uno de los puntos que me pidieron tocar, la verdad que hay que hacer un caso de la importancia que tienen los recicladores informales en este sentido, ¿no? La verdad que nosotros como banco venimos trabajando desde hace años en esta agenda de reciclaje inclusivo, de integración de los recicladores organizados, ¿no? En los esquemas de gestión de residuos sólidos y en las cadenas de valor. Estimamos que hay casi 2 millones de recicladores trabajando en toda América Latina y el Caribe. Y la verdad que desde nuestra visión, si queremos acelerar estas curvas de reciclaje, si queremos empezar a implementar programas de recolección selectiva, obviamente las organizaciones de recicladores son parte de la solución, ¿no? Y para eso obviamente hay que trabajar en la
organización de los recicladores, en la capacitación, en la formalización y en la profesionalización de estos organizadores, ¿no? Como decía, venimos trabajando esta agenda desde hace varios años, y aprovecho, como decimos en Argentina, a pasar un chivo. Acabamos de lanzar esta plataforma, que es Latitud R, que en realidad es una continuación de lo que era la iniciativa regional de reciclaje inclusivo, que es una alianza entre una serie de socios, la Fundación Avina, la Red Latinoamericana de Recicladores y una serie de actores del sector privado como PepsiCo, Coca-Cola. Logramos que PepsiCo y Coca-Cola trabajen juntos, así que eso fue un mérito. Dow Chemical, obviamente. Y bueno, esta es una plataforma, es una agenda también precompetitiva y colaborativa, como decían mis colegas que me antecedieron, donde queremos impulsar fuertemente el reciclaje inclusivo y la economía circular inclusiva en toda la región, ¿no? Pero vuelvo al tema de las causas, ¿no? Incluso en ciudades o en zonas metropolitanas donde hay sistemas formales de recuperación, porque este es el caso de Buenos Aires, vemos que todavía también hay temas de comportamiento fuerte, ¿no? Este es un contenedor para reciclables en la ciudad de Buenos Aires, como decía, y como ven, ahí hay una combinación de bolsas verdes, bolsas negras, bolsas blancas, y la verdad una mala gestión. Y esto es un problema del sistema formal, o sea, de la oferta, pero también del consumidor de cómo utiliza esos contenedores, ¿no? Y acá, la verdad que como banco hemos trabajado bastante en financiar y en apoyar el diseño de campañas de separación, campañas de segregación, campañas de reuso. Y la verdad que en promedio hemos sido bastante poco exitosos, ¿no? Creo que tenemos un gran desafío también de mejorar la manera en que diseñamos estas campañas de educación, de información, de concientización. Y la verdad que acá hay distintas formas de cómo hacer eso, ¿no? O sea, proveer información es una metodología, y ahora voy a ver cómo se tiene que hacer esto, cómo debería hacerse esto, pero también hay muchísimas otras formas que tenemos para generar o activar cambios de comportamiento, ¿no? Además de información, obviamente podemos generar incentivos, y con incentivos hablamos de incentivos a todo nivel. Ustedes seguramente conozcan la jerarquía de Maslow, donde hay una serie de necesidades del ser humano, y bueno, para cada necesidad la verdad que uno puede generar un incentivo no monetario, monetario, psicológico, de presión social, y esa también debe ser parte de la estrategia de cambio de comportamiento que tenemos que utilizar en este sector específico del consumo responsable y de la segregación, ¿no? Y del reciclaje. Obviamente otra forma de cambiar comportamientos es, en vez de cambiar el comportamiento, cambio los valores, entonces, o las preferencias. Entonces eso me facilita modificar el comportamiento, ¿no? Obviamente hay cambios normativos o de política pública, como las prohibiciones tan polémicas, digamos, que en definitiva generan cambios de comportamiento. Esa es la parte, digamos, del garrote o del stick, más que de la zanahoria. Y ahora hay una gran literatura y trabajo de investigación en términos de lo que se llaman los nudges o empujones, de cómo a través de pequeños mensajes, incentivos, etcétera, podemos activar cambios de comportamiento, ¿no? Y acá algunas, digamos, lecciones que hemos recabado en estos años de apoyar este tipo de campañas educativas y de información. Primero que tenemos que salir de lo boutique, ¿no? Tenemos que pasar de un enfoque artístico a un enfoque científico, ¿no? Por suerte ahora la ciencia de la economía del comportamiento, la psicología del consumidor se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. De hecho, el Premio Nobel de Economía hace 2 años o 3, no me acuerdo, básicamente fue un economista que trabaja todo el tema dos economistas que trabajan todo el tema de la economía del consumidor. Entonces, a la hora de diseñar estas campañas de cambio de comportamiento, necesitamos adoptar un enfoque científico, ¿no? Lo comentaba, creo que era Mateo, del PNUD, el consumidor no es un ente homogéneo, sino que es un ente complejo, incluso a nivel de hogar. Es decir, a nivel de hogar, una familia tiene distintos niveles de aceptabilidad, reconocimiento, concientización de estas agendas, y muchas veces tratamos a los consumidores de manera homogénea, sin segmentarlos por edad, por nivel socioeconómico, por curva, digamos, de aprendizaje en estos temas, y muchas veces fallamos en ese sentido, ¿no? Es decir, no tenemos que hablar de consumidor, sino tenemos que hablar de consumidores, ¿no? Para eso es muy importante entender las barreras y los sesgos, y creo que Giancarlo, Mateo también comentaban esto. Es decir, ¿cuáles son esos drivers, esas variables que explican por qué un consumidor se comporta de la manera que se comporta? Y a veces son sesgos cognitivos, a veces son sesgos financieros o de liquidez. Bueno, hay que entender muy bien cuál es la causa y lo que dispara o explica ese comportamiento para después diseñar una estrategia de cambio de comportamiento, ¿no? Después, algo clave, que donde fallamos muchísimo, es el comportamiento es un proceso, ¿no? Y obviamente
en muy pocas ocasiones es binario, es decir, es sí, no, de un momento para el otro, de manera inmediata, sino que es un proceso donde primero lo que se busca es inspirar estos cambios de comportamiento, es decir, por inspirar podemos hablar de concientización. La concientización después debe derivar en una activación de un comportamiento diferente y eventualmente ese comportamiento diferente debe mantenerse en el tiempo. Es decir, hay que inspirar comportamientos, hay que activarlos, pero más importante que inspirar y activar es sostenerlos en el tiempo, ¿no? Y como último punto es el tema de la evaluación, ¿no? Hemos visto muchísimas en nuestra experiencia como banco campañas de recolección selectiva a nivel municipal o corporativo, y ahora les voy a mostrar una, pero la verdad que cuando uno pregunta cuáles son esos KPIs, ese impacto, movieron la aguja, hay muy poca información, ¿no? Es como que el diseño es el fin en sí mismo, ¿no? Y les quiero mostrar el ejemplo de esta campaña súper linda en la ciudad de Salvador de Bahía, donde ellos segmentaron una serie de productos según casi como un perfil de reciclabilidad, donde se ve chiquitito, pero esos cuadritos que ven arriba son la fecha de expiración de cada subproducto o componente del producto. Lo hicieron para varios materiales, y la verdad que conversamos con la gente de la alcaldía y bueno, intentamos recabar data de cuál fue el efecto al final del día, si movió la aguja, ¿no? Y la verdad que el único dato que tenían eran los likes en social media de la alcaldía. Entonces, eso no es un indicador que te permita demostrar que esta campaña, que es muy linda en el papel, realmente tuvo un efecto en materia de inspirar, activar y sostener nuevos comportamientos, ¿no? Así que es importante a la hora de diseñar que no solo monitoreemos, sino que también evaluemos cuál es el efecto de lo que estamos haciendo, ¿no? Hablaba de información, esta es la estrategia quizá más común de cambio de comportamiento que existe en la región y en todo el mundo. ¿Y dónde fallamos acá? Fallamos en que a veces la información no es accesible, pero más que eso, vemos muchísimos programas de concientización, especialmente a nivel municipal, ¿no? Donde la verdad que la información es muy compleja, es la columna de la izquierda, no se entiende nada, y obviamente la información debe ser no solo accesible, sino entendible, tiene que ser cautivante, se tiene que inspirar, como decíamos, y idealmente tiene que estar sustentada en algún tipo de evidencia empírica o dato, ¿no? Y bueno, si estas 4 condiciones no están o no forman parte del diseño, la verdad que probablemente tengamos algo muy poco digerible como el cuadrito de la izquierda versus algo un poquito más claro, aunque no es ideal, la verdad, como el cuadro de la derecha, ¿no? Les comentaba incentivos, la verdad que, y acá hay muchísimos temas, ¿no? La verdad que un gran problema que tiene la región, y por eso también recicla tan poco, es que todos los sistemas o sea, o sea, el costeo de los servicios de aseo no se hace bien. Quizá la única excepción a nivel regional es Colombia, y dentro de Colombia quizá Bogotá, que es la única ciudad de la región donde hay un sistema donde esencialmente hay un incentivo a reducir la generación de residuos. ¿Por qué? Porque tú pagas en función de tu generación como condominio, como vivienda, y esencialmente si reciclas más, pagas menos en términos de tarifa de aseo, ¿no? Esto es algo que en Europa está básicamente universalizado, y creo que es un desafío ver cómo podemos trabajar también estos sistemas de tarificación del servicio de aseo, de recolección, para generar incentivos a los hogares a separar más y reciclar más, ¿no? Y generar menos, ¿no? Los incentivos, como decía, obviamente no tienen que ser monetarios únicamente, pueden ser no monetarios, por ejemplo, entregar bolsas verdes, para facilitar ese acceso y esa clasificación a nivel de hogar, ¿no? Les hablaba de las preferencias, y acá voy a hacer un ejemplo del sector de agua, donde probablemente recuerden que en California hace unos años hubo una gran sequía que la verdad que básicamente el Estado se quedó sin agua, ¿no? El principal demandante ahí es la agricultura, pero también hay un gran consumo a nivel municipal, es un estado súper poblado, y en vez, o sea, lo que hicieron fue cambiar preferencias, donde obviamente cada hogar lo que hacía era, bueno, consumir o utilizar agua para regar su pequeño jardín, etcétera, etcétera. Entonces lo que cambiaron es la preferencia diciendo, bueno, ahora la verdad que o sea, el marrón es el nuevo verde, ¿no? Y socialmente está mal visto si tú tienes tu jardín súper verde en un contexto de alta demanda y de poca oferta del recurso hídrico, ¿no? Y de esa forma lograron cambiar las preferencias. Esto sí se cuantificó y se evaluó, y la verdad que el consumo de agua a nivel de hogar en el Estado bajó significativamente, ¿no? Obviamente están los temas de normativa, las prohibiciones, esto es una variable o una forma de cambiar comportamientos, es debatible el cómo, si es mejor el garrote que la zanahoria, pero bueno, es una forma también de cambiar comportamientos, especialmente para algunos materiales, ¿no? Les hablaba de los empujones o de los nudges, ahí ven un inodoro, esto es en el aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, donde hay esa manchita que se ve,
es una mosca pintada, y básicamente con ese nudge, o sea, con esa pequeña mosca pintada, el spillage, o sea, y no quiero ser muy literal acá de lo que estoy hablando, se redujo un 80%, simplemente con una intervención muy poco costosa, ¿no? En lo que vemos mucho también es, no en la región, pero sí fuera de la región, y no digo que hay que replicar esto, obviamente, no me malentiendan, empujones, por ejemplo, donde el cesto o el contenedor a nivel de condominio, de vivienda, para reciclar es bastante más grande en capacidad de metro cúbico o lo que sea, que el de no reciclables. Y obviamente eso de alguna forma genera un mensaje, una señal a la vivienda en términos de lo que debería estar generando, ¿no? También hay casos muy famosos y esto es más que nada un mensaje para alcaldes o para decisores de política pública, ¿no? De identificación y de ejemplificación, ¿no? Ahí el que ven ahí en la foto es el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, personaje particular, pero que en Colombia en un momento hubo un gran problema también de abastecimiento de agua, y él, la verdad que se cargó una campaña de cambio de comportamiento y reducción de consumo, donde él ejemplificaba día a día cómo consumía y cómo ahorraba agua. La foto de la ducha simplemente porque él abría la ducha, la cerraba, se enjabonaba y después la abría. Y bueno, la verdad que sí, ese tipo de campaña con un champion o un líder muy fuerte logró reducir el consumo de agua a nivel de hogar en Bogotá puntualmente en un 40%, ¿no? Así que esas algunas cosas que les quería contar. Es un desafío enorme. Necesitamos activar y acelerar estas curvas de reciclaje. Necesitamos trabajar mejor los temas de cambio de comportamiento, diseñar muchísimo mejor nuestras campañas de información, de educación, de reciclaje, de segregación en el origen, y aplica a todos los temas, reuso, etcétera, etcétera. Y bueno, les quería comentar algunas lecciones que tenemos como banco y que ojalá quedamos a disposición para apoyar esto, tanto a nivel privado, obviamente, pero también y especialmente a nivel municipal, ¿no? Así que, Gustavo, muchas gracias y con eso vuelvo a ti. Muchísimas gracias. Gracias por su exposición. Tenemos una pregunta que quisiéramos formularle. El cuadro comparativo de Latinoamérica con otras regiones en cuanto al nivel de generación versus recuperación, ¿es per cápita? No, ese dato está en los datos per cápita, perdón, y quiero aclarar, son datos del Banco Mundial, así que si tienen alguna duda metodológica, la pueden clarificar con ellos, pero la verdad que es el único reporte a nivel agregado que tenemos sobre estos sectores. No, es el porcentaje, lo que yo mostré es el porcentaje de los residuos sólidos municipales que se generan en cada región que son reciclables. Y por residuos sólidos municipales, como les decía, entendemos puntualmente lo domiciliar, más lo comercial, más sector público, ¿no? Es decir, no hablamos de industrial y otros tipos de residuos, es esencialmente lo que generamos a nivel de vivienda y comercio, ¿no? Pero sí están en el reporte, que se los recomiendo, Water Waste 2.0, están los datos de generación per cápita y eventualmente ahí se puede hacer una conversión al reciclaje per cápita también.